En Malaquías 3:8 leemos: ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Predicadores, pastores, maestros y líderes de grupos cristianos, hasta el día de hoy, usan este versículo para enseñar que si una persona no da su diezmo, le está robando a Dios. Si leemos bien toda la Biblia y no la sacamos de contexto, queda claro que la ley del diezmo fue una ley para el pueblo de Israel, en los tiempos en que los sacerdotes servían en el templo. Solo podían recibirlo los descendientes de Leví, solo se le exigía al pueblo de Israel y estaba destinado a mantener a los sacerdotes a quienes Dios les había prohibido trabajar de otra cosa. Pueden leer de esto en Números 18, del 20 al 32. Ahí están todos los detalles. En la carta a los Hebreos leemos que el templo y todo su servicio era una figura de cosas espirituales y que Jesús, al resucitar, entró en el cielo mismo, que es el verdadero templo donde habita Dios. Nosotros, como cristianos, ya no vivimos bajo una figura, sino bajo el señorío de Cristo. El verdadero sumo sacerdote, que es mediador entre Dios y nosotros, es Cristo. Esto lo pueden leer en Hebreos 8, del 3 al 6, Hebreos 9, del 9 al 14, y en general todo el libro de Hebreos habla de esto. Por esta causa, enseñar hoy que es obligatorio dar un diezmo y que quien no lo hace está robando a Dios es un error, es sacar de contexto estos versículos de Malaquías. En el versículo 7 de Malaquías 3, vemos que Dios reprocha el que los israelitas se habían apartado de las leyes de Dios. El diezmo era solo uno de los problemas, pero en realidad ellos venían lejos de Dios en muchos asuntos. Ellos estaban lejos de Dios y por esa causa estaban pasando por pobreza y por muchos otros problemas. Pero Dios les promete que si ellos se volvían a Dios, Dios los iba a bendecir nuevamente. El diezmo en ese tiempo era muy importante porque era el sustento de los sacerdotes, gente a la que Dios en ese momento les había prohibido trabajar de otra cosa, así que si no tenían los diezmos, no tenían que comer. Por eso es que en el versículo 10, Dios dice: traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. El alimento para los sacerdotes. La palabra robará y robado en este versículo de Malaquías son de raíz hebrea kabá, que tiene el sentido de vaciar, despojar o robar. El templo estaba vacío y como esos servidores de Dios estaban sin sustento, Dios dice que figurativamente le estaban robando a él. Y eso es porque si bien Dios es todopoderoso, la forma en que Él obra en la tierra es a través de las personas que le sirven. Él nos ha creado para ser una gran familia, para conectarnos, para relacionarnos, para edificarnos mutuamente y ayudarnos, cada uno según sus propias habilidades y características. Al abandonar a los hermanos en Cristo y al abandonar nuestro propio servicio, estamos despojando a Dios, le estamos quitando la capacidad de hacer la obra que Él quiere hacer en el mundo. En ese tiempo era con los diezmos, pero hoy en día puede ser con otras cosas. Primera de Corintios 6:19 nos dice: ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que mora en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Pues habéis sido comprado por precio, por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Nosotros éramos esclavos del pecado. Estábamos destinados a la muerte y a la destrucción en el lago de fuego, sin Dios y sin esperanza. Esto es lo que nos enseña la Biblia. Pero Dios envió a Jesús y por su sacrificio, ahora todo el que cree en Él como Señor obtiene vida perpetua en la era venidera, donde Dios va a establecer su reino sobre la tierra. Por eso nuestra vida ya no es nuestra, sino que es de Dios. Y el templo que tenemos que cuidar y mantener no es un templo hecho de piedras como en el pasado, sino que es nuestro propio cuerpo y al cuerpo de Cristo, o sea, todo el conjunto de cristianos. Es así que si bien hoy no estamos obligados a diezmar y nadie le va a estar robando a Dios si no da el diezmo, de todas formas podemos decir que estamos robando o despojando a Dios cada vez que entregamos nuestro cuerpo al pecado, porque estamos dando aquello que Él compró, o sea, nuestra vida, al servicio del pecado. Ningún pecado nos va a alejar del amor de Dios y ningún pecado nos va a hacer perder la vida en la era venidera. Esto es lo que nos muestra las Escrituras. Pero tengamos en cuenta
que nuestra vida le costó un gran sufrimiento al Señor Jesucristo. Así que en lugar de despojar a Dios de sus pertenencias, o sea, de nuestras vidas, lo mejor que podemos hacer es honrarle cuidando nuestros cuerpos y cuidando a nuestros hermanos que son el cuerpo de Cristo. Tenemos que cuidar nuestros cuerpos con buena alimentación, con ejercicio, con oración, con lectura de la palabra de Dios. Y también cuidar el cuerpo de Cristo sirviendo a nuestros hermanos, buscando cómo edificarlos, dando de lo que tenemos. Si te sobra tiempo, usa ese tiempo para edificar a tu hermano. Si tenés dinero de más, puedes usar ese dinero para ayudar a la obra de Dios o al hermano que le falta. Si tenés más conocimiento que otros hermanos, entonces lo que tenés que compartir es ese conocimiento para hacer crecer a otros. Cada uno de nosotros tenemos algo que Dios nos ha dado y que podemos dar a los demás, compartir a los demás y edificarlos. Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de su verdad. Esto nos lo dice 1 Timoteo 2:4. Y también quiere que los cristianos lleguemos a una unidad en la fe y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Esto lo dice Efesios 4:13. Así que procuremos hacer todo lo que contribuya a esta obra de Dios y Dios nos va a proveer de todo lo necesario en todas las cosas y va a abrir sus, entre comillas, ventanas para proveernos de todo lo necesario. Segunda de Corintios 9, 7 al 10 nos dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abundéis para toda buena obra. Como está escrito: esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. El que da semilla al que siembra y pan para comer, proveerá y multiplicará vuestra semilla y aumentará los frutos de vuestra justicia.